El presidente Evo Morales dijo ayer, Bolivia perderá 3.250 millones de dólares por la caída de ingresos. Cuando esto lo dijeron economistas independientes, no militantes del partido de gobierno y políticos de la oposición, Arce Catacora dijo que eso no iba a ocurrir nunca. Primero Arce Catacora y el propio presidente hablaron de 2.500, después hablaron de 3.000, ahora vamos por 3.250 millones de dólares. Tuto Quiroga dijo que vamos a rodear hasta enero o febrero los 4.000 millones de dólares y pareciera que no pasa nada. Fuimos a preguntarle a Carlos Schling sobre este tema. Dale. Bueno, primero que nada es importante que la población conozca de que ya el presidente por segunda vez está reconociendo una reducción de las exportaciones que se tienen en Bolivia. En un primer discurso habló de 2.500 millones de dólares, ahora se está hablando de 3.250 millones de dólares. A comienzos de este año, justamente en una entrevista en este medio, hablamos justamente respecto a las reducciones que se iban a ver en las exportaciones alrededor de 3.500 millones de dólares. El presidente está reconociendo 3.250, de las cuales 1.700 millones son de los hidrocarburos, aproximadamente 1.200 millones vienen a ser la minería y los recursos no tradicionales que vienen a ser las manufacturas y el tema de la agroindustria, el saldo. Entonces estamos hablando de 3.250 millones de dólares de reducción que el país no va a dejar de percibir, mejor dicho, estos ingresos. Una de las cuestionantes que tenemos es ¿qué alternativa tiene el país? ¿De dónde va a conseguir 3.250 millones de dólares o qué actividad económica genera esta cantidad de recursos para sostener todo el gasto público que tenemos en las instituciones públicas, para sostener toda la inversión pública y privada que se tiene? Lamentablemente en Bolivia no existe ninguna actividad económica que compense esa reducción de ingresos, por lo tanto se va a generar una disminución de ingresos, lo cual implica reducción en los ingresos también de lo que es el Tesoro General de la Nación, las gobernaciones, municipios, universidades y generar evidentemente una caída de la inversión pública y en el desempleo. Hemos visto en el segundo trimestre de esta gestión 2015 una reducción de ingresos de un 15% en primera instancia de lo que son regalías por hidrocarburos y el IDH. En el tercer trimestre la reducción fue a un 25% y en este cuarto trimestre con los nuevos precios evidentemente va a haber una reducción del 40% de las regalías de IDH y regalías por hidrocarburos. Estamos hablando alrededor de 550 millones de bolivianos que la gobernación de Santa Cruz deja de percibir. Esto significa evidentemente que las contrapartes a carreteras se van a ver diezmadas, por eso es que el gobierno se adelantó a esta reducción de ingresos y ha creado un fondo en fideicomiso para que las gobernaciones puedan acceder a créditos externos y poder garantizar la contraparte, las carreteras que solicita la ABC. Son 400 millones de dólares que han solicitado a la gobernación de Santa Cruz que se ponga de contraparte para lo que son carreteras, el tema de riego, el tema del CEARPI también, la fase 4 de Río Grande y otros proyectos que se tienen a nivel nacional en conjunto con el gobierno nacional. Entonces ha sido una medida para poder salvaguardar un poco la reducción de lo que son la inversión pública en los diferentes departamentos. Entonces el impacto directo de la reducción de ingresos es en un 40% de los recursos de los hidrocarburos, que sabemos que es el 56% de las recaudaciones que tiene este país, es decir, que el TGN va a impactar en un 50% su reducción de lo que es recursos de regalías y IDH. Las gobernaciones de la misma manera, universidades, municipios también, porque todos se benefician con la explotación de los hidrocarburos, que es nuestra principal fuente de recursos. Además que se apalanca aproximadamente un 52% de lo que es toda la inversión pública. Si tenemos menos ingresos por la explotación de los hidrocarburos, porque tenemos un menor precio, evidentemente la inversión también tiende a bajar y es por eso que se va a generar desempleo. En algún momento el ministro aseguró un segundo aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Pero no aseguró que el segundo aguinaldo llegue a todos los funcionarios. Es por eso que las empresas públicas, privadas e instituciones públicas han empezado a recortar el personal y es por eso de que hay una reducción en el impacto del empleo, hay una reducción en el impacto de los ingresos, porque este país es altamente dependiente de los recursos extractivos, hidrocarburos y minería.
minerales aproximadamente un 80%. Un impacto en la reducción de las exportaciones, estamos viendo que hay reducción de ingresos para el TGN y todas las instituciones públicas. Cuando hay golpes fuertes en la economía de esta magnitud, que son 550 millones de bolivianos que la gobernación deja de percibir, no hay una área específica que no se vaya a ver no afectada. Es decir, que todas las áreas se van a tener que ver afectadas. Si teníamos programado quizás construir más pozos de agua hasta cierta magnitud, se va a reducir un poco la construcción de estos pozos de agua. El tema de los tendidos, las obras de tendido eléctrico, tendríamos planificado llegar hasta cierto kilometraje, se van a tener que reducir. Lo mismo con las contrapartes de las carreteras a la ABC, ya le hemos dicho que no existen recursos y es por eso que el gobierno de manera desesperada ha tenido que crear un fondo fideicomiso para que se garanticen estas contrapartes de la ABC, de lo contrario va a disminuir la inversión en carretera. El panorama es horrible a corto plazo y no sabemos si a largo plazo también. Como estamos mirando las cifras, esto no va bien. Preguntamos a Teófilo Caballero si esto es real, o cuál es la visión que tiene él acerca de este reconocimiento casi espontáneo del gobierno, como que, salgamos a reconocer. No sé, a ver, ponerlo a Teófilo. Bueno, en realidad los 3.250 millones de dólares es lo que nos ha dicho el gobierno, ¿no? Pero los cálculos que se tienen con la información que hay hasta agosto, más o menos los ingresos que dejaría de percibir Bolivia estarían bordeando los 4.000 millones de dólares, que es sobre eso lo que nosotros tenemos que hablar, ¿no es cierto? Porque cuando el gobierno dice 100, entonces hay que suponer que es 150, ¿no? Por la minimización, ¿no es cierto?, de los problemas. Entonces, los casi 4.000 millones de dólares son de vital importancia para Bolivia, porque no nos olvidemos que casi de esos 4.000 millones, 3.000 millones de dólares es renta petrolera. Ahí está el IDH, está las regalías petroleras para los departamentos productores, para el gobierno, algunos impuestos, ¿no es cierto?, que se generan en todo ese movimiento. Entonces es un peso muy grande para el país. Estamos hablando nosotros de que alrededor del 35 al 40% de nuestras exportaciones este año se van a reducir en comparación al año 2014. Si el año 2014 nosotros le vendimos al mundo casi 13.000 millones de dólares, este 2015 estaríamos hablando de un poquito más de 9.000 millones de dólares. Si comparamos estos 4.000 millones de dólares, que son algo así como 27.000 millones de bolivianos convertido al tipo de cambio oficial, estaríamos hablando de que hay un peso más o menos de un 14, un 15% sobre el volumen general del presupuesto general del Estado. Ahora, lo más patético de esto es la cuestión del gas natural, porque no nos olvidemos que detrás del gas natural está el IDH y está, por ejemplo, las regalías petroleras, ¿no? Y bueno, y los otros impuestos accesorios que en menor cuantía también, ¿no es cierto?, forman parte. Entonces, el efecto fundamentalmente va a ser para los departamentos, porque el gobierno lo que va a hacer es ajustarle las clavijas a los departamentos, a las gobernaciones, a los alcaldes y a las universidades públicas. Y como lastimosamente estas instituciones públicas que representan al ciudadano, que representan a la gente, han perdido, ¿no es cierto?, representatividad a nivel nacional, entonces nosotros vemos de que va a haber aquí una especie de silencio, ¿no?, y de aceptación para lo que el gobierno está, ¿no es cierto?, ya estudiando esos recortes presupuestarios. Lo que sí nosotros deberíamos cuestionar al gobierno es qué va a hacer el gobierno para reducir todos estos ingresos. El gobierno del Brasil, de la señora Dilma Rousseff, que es afín a este gobierno, ante la caída de los ingresos que va a tener el Brasil el 2016, ha recortado 9 ministerios, ha echado a la calle a cerca de 15.000 funcionarios públicos que los consideraba supernumerarios y se alista, ¿no es cierto?, a hacer un fuerte recorte presupuestario fundamentalmente en la compra de bienes, servicios, de adquisiciones, ¿no?, de servicios básicos en la administración pública. Entonces nosotros queremos también observar de qué forma el gobierno, ¿no es cierto?, va a compartir esta caída de ingresos y no solamente traspasarle la factura a los alcaldes, a los gobernadores y las universidades públicas. ¿Qué debería recortar o qué cree que debería recortar directamente comparándolo con la situación de Brasil?
Hay que revisar pues los gastos corrientes, porque sabe que el único que sabe cuánto es de lo que se gasta en temas de gasto corriente es el ministro de Economía, porque ni siquiera los diputados ni los senadores le entienden a esta cuestión ni tampoco les interesa, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo lo que nosotros recibimos como ciudadanos, de acuerdo a la información que está en el presupuesto, es una información general, es una información sobre monto total. Pero lo que nosotros veríamos, sugeriríamos, si vale el término, es el tema de gasto corriente. O sea, hay muchos pasajes, hay muchos viáticos, hay muchos gastos de representación. Estoy escuchando, por ejemplo, que el presidente se va a ir a Europa. Quisiera saber con cuántos funcionarios se va a ir, ¿no es cierto? Cuánto de plata se va a presupuestar, porque eso es plata de los ciudadanos. Entonces yo creo que en el tema de los gastos corrientes es hacer una revisión, ¿no es cierto?, institución por institución, ¿no?, ministerio por ministerio, empresa pública por empresa pública, para empezar a hacer sus recortes presupuestarios. Lo he escuchado al ministro en las últimas horas, que él ha dicho de que, por ejemplo, las empresas públicas que sean ineficientes se van a cerrar. O sea, nosotros queremos saber y queremos que nos muestren sus estados financieros de todas las empresas públicas para saber cuál es la situación real. Y lo que dice el ministro, pues si crearon empresas públicas y le pelaron, tienen que nomás, pues no es cierto, cerrarla, pero para eso ellos tienen que mostrarnos estados financieros auditados para que los ciudadanos sepamos si es que esas empresas están bien o están mal manejadas. Impecable, ¿no? Impecable. Uno debiera decir, así como el gobierno se sirvió del favor político de la gente, hoy tiene que pagar el costo político de la crisis, y lo primero que tiene que hacer es reducir gastos y, de ser necesario, echar a sus compañeros que están ocupando cargos que no les corresponden, porque a lo mejor son malísimos, burros, extorsionadores, chantajistas, pícaros y lo que ustedes quieran. Claro, estamos hablando en un país como Brasil que dijo, hey, esto está mal, arreglémoslo. Aquí nadie va a decir, sí, algunas empresas están mal, Papelbol pierde plata, Enatex pierde plata, el 80% de las empresas del Estado pierde plata.